Bueno, dentro del marco general que ha venido predicando nuestro pastor Benjamín sobre el tema principal que son las rebeliones contra el reino, voy a seguir con el mismo tema que nuestro pastor abordó la semana pasada y quiero invitarles al libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 26 al 30, vamos a estar leyendo. Libro de Lucas, capítulo 17, del 26 al 30. Y para los que quieren recordar el título del sermón, sería Como en los días de Noé. Y vamos a profundizar un poquito más en el tema. Nuestro pastor nos había hecho un recuento que hay rebeliones desde el inicio contra el reino de Dios. Recordamos que la primera rebelión que hubo fue en el mismo cielo, cuando Lucifer, queriendo ser mejor que Dios o igual a él, se rebela y una parte de los ángeles se van con él. Luego la maldad en la creación se multiplica y viene el castigo divino por esas rebeliones que hubo en contra de la misma naturaleza, del mismo reino de Dios, lo que llamamos el diluvio. Pero también hubo dos ciudades que fueron Sodoma y Gomorra, que también sus actos fueron tan pecaminosos, tan devastadores para la convivencia y la misma naturaleza, que Dios también tomó la decisión de castigarles y borrarles de la faz de la tierra. Entonces hoy vamos a mirar estos dos últimos actos, cómo se presentan las rebeliones en contra del reino de una manera tan sutil o de una manera a veces como tan natural que pareciera que no fuera una rebelión en sí. Escuchen esto. Hay un dicho que dice, yo utilizo mucho cuando estoy trabajando y estamos haciendo una planeación, que dice que el diablo está en los detalles. Y si usted quiere acabar con el diablo, preste la atención a los detalles. No deje pasar detalle. Y básicamente quiero que miremos el texto en algunos detalles del comportamiento de las personas en ese momento, que posiblemente parecía normal, pero en un contexto general hay unos detalles que nos demuestran que estas personas estaban rebeladas contra el reino de Dios. Entonces dice el libro de Lucas, capítulo 17, del 26 en adelante, haciendo la claridad que este pasaje es paralelo con Mateo 24. O sea, se pueden leer al mismo tiempo. Dice el libro de Lucas: como fue en los días de quién, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé, ¿dónde? Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Padre, presento tu palabra, Señor, y me presento yo también. Conozco mis limitaciones, pero también conozco el poder de tu Santo Espíritu. Ahora te pedimos que nos hables, que nos instruyas, pero también que nos des una esperanza hacia el futuro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tengo que empezar haciendo unas dos aclaraciones. El texto que hemos leído es uno de los textos más difíciles de interpretar en la Biblia, por las posiciones doctrinales que puedan existir frente a los últimos tiempos. Y creo que nuestro pastor ya ha hecho claridad sobre esto.
Existen al menos, existen más, pero las tres más grandes interpretaciones de los últimos tiempos, hay tres grandes escuelas doctrinales. Una se llama premilenialismo, otra postmilenialismo y una amilenialismo. Y todas tienen que ver con la interpretación que le den al libro, al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dependiendo de qué interpretación le dé uno a ese texto, así se casa uno con alguna de esas corrientes doctrinales. Los premilenialistas básicamente hablan de que vendrá un milenio, pero antes de ese milenio, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen los? Vamos a mirarlo más profundamente. Cuando el vocablo premilenialista interpreta el Apocalipsis 20 de forma literal y que Cristo regresará a la tierra antes del milenio. Los post, ¿qué dicen? Después del milenio. Y los amilenialistas, ¿qué piensan? Que eso es un pasaje simbólico y que desde ya el reino de los cielos se está cumpliendo y que terminará con la segunda venida de Cristo. Usted puede estudiarlas todas y decidir cómo interpretar Apocalipsis 20, pero quiero hacer claridad en algo, por favor. Quiero hacer una comparación cuando uno va al médico por una quemadura o una enfermedad. Allá le hacen un triaje, ¿no? Lo evalúan. Y vamos a suponer que sea una quemadura. Si es una quemadura de primer grado, que le indican, váyanse para la casa con esta cremita. Si es una quemadura de segundo grado, váyase para la casa, pero aíslese y tiene que tener todas estas recomendaciones y estos cuidados. Tercer grado, ¿qué hacen? Queda hospitalizado porque ya necesita una atención más urgente. Y cuando es último grado, cuarto grado, ¿qué hacen? UCI. Ok, así son también las doctrinas. Uno tiene que clasificar a las doctrinas bíblicas. Una doctrina de primer grado es aquella, escuche bien, que nos pone a pensar en forma diferente, pero no nos impide estar en la misma iglesia. ¿Me hago entender? Tú piensas una cosa, quizás yo pienso otra en la interpretación de un texto, pero eso no nos impide sentarnos en la misma iglesia. Una doctrina de segundo grado, ¿qué sería? Es aquella doctrina que sí ya nos impide estar en la misma iglesia. Como por ejemplo, ¿cuál? Las experiencias espirituales de los bautistas va a ser muy diferente a las experiencias de los pentecostales o carismáticos. ¿Me hago entender? Entonces, es mejor tenerlos separados porque el uno no va a compartir lo que dice el otro. Pero eso no nos impide, ¿qué? Que nos reunamos de vez en cuando a tomar café y a comer. No nos impide. Una doctrina de tercer grado, ¿cuál sería? Es aquella que no nos deja estar en la misma iglesia, no nos deja tener mucha comunión con una persona, pero tampoco nos lleva a ser enemigos. Y una doctrina de cuarto nivel es aquella que ya tiene que ver con la salvación, la deidad de Cristo, lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Y cuando una persona no comparte esas cosas con nosotros, ya no, lo mejor es que no tener ¿qué? Relación con esa persona. Así que esta doctrina del premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo es una doctrina de primer grado. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo mirar con sospecha a otro que piense diferente a mí. Tú lo interpretas de esa manera, está bien, yo lo interpreto de esta manera. ¿Por qué? Porque finalmente no se está tocando ¿qué cosa? La salvación. Entonces, a veces usted va a escuchar algún detalle en mi boca que posiblemente no case con su doctrina, o inclusive que puede variar un poquito con la doctrina de nuestro pastor Benjamín. Pero eso no nos hace sospechosos de nada. Es simplemente una interpretación. Ahora, ¿qué sugerencia le doy yo? ¿Con cuál doctrina se debe casar usted? Con la que tenga su pastor. ¿Por qué?
porque quien fija la doctrina de una iglesia es el pastor. Amén. Un pastor invitado, un pastor asistente o un pastor auxiliar, en el caso mío, no predica doctrina, predica temas pastorales. No es ético una persona de afuera venir a fijar doctrina, salvo que si su pastor lo pida que lo haga. Pero la iglesia debe pensar como piensa ¿quién? Su pastor. Entonces, ¿cuál es la doctrina que vamos a asumir? La que tiene nuestro pastor. Amén. ¿Hice claridad? Entonces no vamos a mirar con sospecha ni esto es motivo de pelea, pero yo lo interpreto así, es que yo lo interpreto. No. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no ni te va a quitar ni te va a poner, es una forma de interpretar. Amén. Entonces dice el texto, ahora sí, dice el texto, que el Señor en el versículo 20, los fariseos le preguntaron, bueno, pero ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? ¿Cuándo será esto? Le preguntaron a Jesús. Y el Señor aprovecha la pregunta y desde el versículo 26 en adelante comienza a decirles que el reino de los cielos no es como ellos piensan, sino que ya el reino se encuentra entre ellos, ya está establecido. Y es cuando les dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces él comienza diciéndole, miren, el reino de los cielos ya está aquí. Lo que pasa es que ustedes no lo han visto porque ustedes interpretan el reino de otra manera. Ustedes creen que es un reino terrenal, que viene en caballo, que viene a hacer tal cosa. No, es un reino diferente. Es más, ya está aquí. Pero ¿por qué no lo han podido ver? Y aquí encontramos la primera enseñanza que les da el maestro a esa audiencia, que eran los discípulos y los fariseos. Así que en los días de Noé como hoy también la gente no estaba consciente que se acercaba un juicio. Es la primera enseñanza que él les dice, miren, el reino ya llegó, me tienen aquí, pero ustedes no son conscientes que un día se acercará un juicio hacia ustedes y por eso están pensando en otra cosa. En aquel día la gente vivía ignorando la realidad del juicio que se acercaba. Y hoy si hacemos un parangón, una comparación con lo que pasaba en la época de Jesús, pero también con lo que pasó en los días de Noé, vamos a encontrar similitudes. La gente está viviendo sin tener conciencia de que un día Cristo va a volver. ¿Me estoy haciendo entender? Usted puede estar seguro de dos cosas en la vida. La primera, que se va a morir. Y hay gente que piensa que no se va a morir. Pero mire, por educación o por pedagogía, mire el que está al lado suyo, mírelo por favor a los ojos y dígale con amor, tú también te vas a morir. Puedes hacer lo que sea. Puedes tomarte todo el magnesio que quieras, pero te vas a morir. Y lo segundo de que usted debe estar consciente es que un día tendremos un juicio final y que vamos a comparecer ante él. Y ahí van a salir todas las obras y va a saber quién es quién. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la gente vive como en los días de Noé, donde pensaban que no, que eso de que va a llover, yo no sé si eso vaya a llover o no, yo la verdad no sé. Hasta ahora nunca ha llovido. Y me llama la atención que el Señor le dio a Noé una orden de construir un arca que se demoró nada más y nada menos que 120 años construyéndolo. Y en 120 años cualquiera se arrepiente. Pero la gente vivía pensando que jamás iba a haber el diluvio. Y hoy la gente sigue pensando que jamás Cristo vendrá.
Y mucha gente inconsciente o conscientemente creen que no se van a morir. Yo no sé, ¿será que van a seguir derecho? $120. La predicación de Noé, ¿sabe cómo era la predicación de Noé? A punta de martillo y clavo. ¡Pam! Cada martillazo era una predicación. La gente decía, bueno, pero ¿por qué estás haciendo eso? Va a llover, va a haber un diluvio y todos van a desaparecer. Ah, tú estás loco, Noé. Me llama la atención que el texto en el libro de Génesis capítulo 6 dice que después que ya terminó el arca, que se cumplió el tiempo, Dios le dijo a Noé: entra tú con tu esposa, tus 3 hijos, Can, Sem y Jafet, y las 3 esposas. Es decir, que entraron ¿cuánto? 8 personas. Y la puerta quedó abierta 7 días más, como quien dice, la ñapa. En esos 7 días todavía se podía ¿qué? Entrar. Pero ¿cuántos entraron? Nadie. ¿Por qué razón no entraron? Porque no creyeron. Pero después, pasados 7 días, ¿quién cerró la puerta? El mismísimo Dios cerró la puerta. Y menos mal que la cerró Dios por fuera. Porque donde la cierra Noé y escucha que la gente se estaba ahogando, ¿qué hace? Pues humano. No, y hay veces que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Hay veces que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Está Dios dándole garrote a una persona por su mal comportamiento y nosotros, ay no, eso debe ser otra cosa. Pobrecito, vamos a cargarlo. Ay, cuchito. Somos más buenos que Dios. Dios cerró la puerta y comienza a llover. Y no solamente llovía, sino que se abrieron los abismos de las aguas y empezó a brotar agua en cantidad. Y después de 40 días, ¿quién quedó? Y el Señor les dice, es lo mismo. La gente hoy están haciendo cosas que parece que fueran normales. Porque mire, el texto dice que en los días de Noé había gente que comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. ¿Hay algo de malo en eso? Comer, beber, casarse y darse en casamiento. ¿Hay algo de malo? No, eso es algo bueno. El problema es hacerlo cuando tú estás advertido que viene una destrucción final. Si usted sabe, por ejemplo, que el próximo mes se acaba el mundo, ¿usted se va a casar este mes? Bueno, no faltará el atravesado. Hay gente para todo. ¿Pero qué hago yo este mes? Oye, ¿cómo? Arreglo mi vida, ¿qué más hago? Ayuno, vigilo, que me coja la venida del Señor flaquito, pero que me coja santo. ¿O no? Pero aquí, ¿qué dicen? ¿Qué hacían ellos? Comían, bebían, se casaban. No hay nada malo en eso. El problema es hacerlo cuando ya es inminente la destrucción. Y me llama la atención que esto de comer y beber y darse en casamiento tiene un factor común, que es que todo eso necesita dinero. Es decir, había prosperidad, había circulante en el mercado. Estaba circulando la platica porque la gente fácil comía, bebía y se casaban. No había escasez. Y me llama la atención un texto en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24, que dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas y al dinero. Ahora, pastor, ¿el dinero es malo? No. El dinero es neutro, ni es malo ni es bueno. El problema está en tu corazón.
¿Y dónde colocas, en qué lugar colocas el dinero o la riqueza? ¿Y por qué la Biblia, por qué Jesús fue tan duro con aquellas personas que aman el dinero? Porque no hay cosa que se pueda parecer más a Dios que el dinero. ¿Cómo así, pastor? Dios te da poder para disfrutar la vida, y el dinero, ¿qué hace? Lo mismo. Dios te da seguridad, ¿qué te da el dinero? Lo mismo. Dios da poder, el dinero da poder. El dinero te da amistades, sexo, silencio, posesiones, opiniones, de todo. Parece un Dios. Dios te abre puertas, y el dinero, ¿qué hace? Abre puertas. Dios te promociona, ¿qué hace el dinero? Te promociona. Por eso el Señor es tan enfático en decir, ojo, y confundes al dinero con Dios. Por eso yo no comparto esas predicaciones de la teología, de la prosperidad, donde colocan el dinero como la máxima bendición. No, Señor. La máxima bendición es la presencia de Dios en tu vida. Entonces había circulante, y la gente, oiga, para uno casarse y darse en casamiento, uno tiene que estar bien. ¿Sí o no? Porque uno, si está atropellado por el COVID o enfermo de cualquier virosis, pues uno no se va a andar casando, no. Así que la gente ahí estaba, ¿cómo? Estaba sana. Y yo quiero hacer énfasis eso porque esta mañana, porque puedo ser malinterpretado. Ahora también hay un culto al bienestar. Anhelamos y deseamos el bienestar por encima de todas las cosas. Por eso yo voy a hacerlo sin mirar, porque puedo quizás ofender a alguien. Por eso medio Colombia está tomando magnesio hoy. ¿Qué más están tomando? Colágeno, ¿qué más? A propósito, ¿qué hay para la memoria? Porque ando mal de la memoria. Probiótico. Ya aquí dijeron los sartán, ya eso es otra cosa. Yo pertenezco al club de la metformina. Ahora, hay que procurar estar bien. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero hay que rendir culto al bienestar. Mire, tome lo que tome, te vas a enfermar algún día. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque cuando ya pasamos de cierta edad somos como los autos viejos, ¿no? Un carro viejo usted lo arregla hoy de una cosa y mañana ¿de qué pasa? Y hay gente que coge la pastillita, la capsulita, vamos a ponerle nombre, solamente la de magnesio, y dice, este es mi bienestar. Sígalo tomando, pero ahí no está su bienestar. Entonces había un culto al bienestar. Hoy hay un culto al bienestar. ¿Hay circulante? Bueno, estamos en recesión, pero sí hay circulante. Y mucha gente vive hoy como si no fueran a morir nunca. Así que en los días de Noé, como hoy también, la gente no estaba consciente que se acercaba un juicio. ¿Pero qué más? Lo segundo que me muestra el texto, que en los días de Noé la maldad creció a niveles intolerables, pero lo convirtieron en paisajes. La maldad se multiplicó, dice el Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? O sea, la palabra que allí aparece como maldad en hebreo es una palabra bien
fuerte en su significado, porque significa robo, homicidio, secuestro, violación y maldad en extrema expresión. Es decir, que en la época de Noé había robo, secuestro, maldad, violaciones y homicidio. Pero la gente, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacía la gente? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, aprendieron a convivir con la maldad, la convirtieron en paisaje. Pregunto, ¿estaremos viviendo nosotros también lo mismo? Aquí estoy viendo solamente una información de mi apreciado país Colombia que tanto amo. Las últimas cifras que encuentro es que el narcotráfico está creciendo en un 2000% de un año a otro. ¿En cuánto? En un 2000%. ¿Eso es normal? Las muertes violentas, ¿cuánto están creciendo? Violaciones, abuso infantil, feminicidio, secuestro, aborto. Solamente voy a tomar los datos de la OMS. Se dice que en el mundo se practican 120 millones de abortos anuales. Homicidios. La colonización homosexual está en su máxima expresión. La comunidad abecedario LGBTIZ. Uno no puede decir nada, porque le caen con todo a uno. Ahora, una cosa es que los respetemos como seres humanos porque merecen todo nuestro respeto. ¿Listo? No podemos simplemente. Pero otra cosa es que yo acepte su colonización y que con los recursos del Estado tenga que financiar la colonización de ellos hacia los demás. La corrupción, el adulterio, la fornicación. Aquí tengo un dato que me llamó mucho la atención. Escúcheme bien este datico. Cada día, no cada año, no cada mes, no cada semana, cada día están creando 270 nuevas páginas de pornografía. ¿Cuántas? 270 páginas diarias. La palabra más buscada en Google, ¿cuál es? ¿No han hecho el experimento de buscar palabra más buscada en el buscador de Google? Sexo. La industria de la pornografía ahora se está llenando de plata y se está ufanando de haber bajado. Escuchen esto que voy a decir que es terrible. Están contentos la industria de la pornografía porque lograron bajar de 15 años a 12 años la edad de exposición de un niño frente a la pornografía. Y lo hicieron conscientemente, lo hicieron con propaganda a través de los juegos, a través de Disney, a través de un montón de cosas. Bajaron. Un niño hoy ya no está expuesto a la pornografía, no solamente de los 15 en adelante. ¿Desde qué edad? Ya un niño consumiendo a los 12 años pornografía. Y todo eso está sucediendo. Y mientras tanto, la gente, ¿qué hace? Y hay circulante. Yo le pondría comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y tomando pastillas. No, mentira, no tengo nada en contra de eso. Y eso, querramos o no, de alguna manera, el libro de Mateo, versículo 24, versículo 12, dice que eso de alguna manera también ha permeado la iglesia. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la anomía, en griego, el amor de muchos, ¿qué va a hacer? Y eso ha hecho que muchas iglesias hoy miren
para otro lado y no les presten atención a aquello que está sucediendo y que no querramos predicar sobre esto. El libro de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice que eso ya literalmente se nos metió a la iglesia. Mire lo que dice, segundo de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de Dios. Y hay de Dios más que de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5. Ahí está el que tendrán qué cosa. Es decir, que están en dónde. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Así que algunos a estas alturas del partido, cuando estén escuchando esta predicación, podrán decir: bueno, pero si todo eso está pasando, ¿por qué el Señor no viene ya y acaba con esto? La respuesta, la única respuesta que me da la Biblia es porque Dios tiene paciencia. Y procedan al arrepentimiento. 120 años les dio el Señor a esa generación para que se arrepintieran. ¿Y la ñapa cuánto fue? 7 días. ¿Y qué está haciendo el Señor con nosotros hoy? Nos está dando paciencia. O yo no sé si ya estamos en la época de la ñapa, pero la gente no quiere entender. Así que en los días de Noé, como hoy, la gente no estaba consciente del juicio que se acercaba. La maldad creció a niveles intolerables, pero lo volvieron paisaje. ¿Y qué más podemos ver en el texto? Una tercera cosa que podemos ver es que los pecados de Sodoma y Gomorra son parecidos a la de nuestra sociedad, donde reina el ocio y el entretenimiento. Ahí mismo en el libro de Lucas 17, versículo 28, mire lo que dice. Asimismo sucedió que en los días de Lot, ¿qué hacía la gente? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego. O sea, miren que se parecen las dos escenas, ¿no? Comían, bebían, había circulante, estaban en bienestar, estaban, sabroso. Y en ambas llegó el juicio final. Pero el libro de Ezequiel me da un detalle que no me da el libro de Génesis de lo que pasaba en la época de Lot. En Ezequiel 16:46, ojalá todos lo pudieran mirar, me da un detalle de las 4 cosas principales por las cuales Dios los castigó. No solamente fue por la maldad que había en ellos de tipo sexual, donde practicaban abiertamente el homosexualismo, sino que el libro de Ezequiel me da un detallito más profundo. Mire lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Soberbia, saciedad de pan. ¿Qué más? Abundancia de ¿qué? Ociosidad. Estoy leyéndolo en otra versión. ¿Qué dice allá? Abundancia de ¿qué? De ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del ¿qué? Es decir, vamos a leerlo. Yo acá tengo otra versión que dice: Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado. Pues la soberbia les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres
y necesitado. Era tanto su orgullo delante de mí que cometían maldades repugnantes. Por eso los destruí y tú lo sabes bien. Es decir, en Sodoma y Gomorra había circulante, había culto al bienestar, había todo, pero ellos le añadieron otra cosita. Y era que había pobres entre ellos y la pobreza y la necesidad del prójimo no fueron atendidas. Ahí lo dice el texto. No ayudaban a nadie. Con tener yo y con estar bien yo, los demás, que les pase lo que sea. Y aparte de eso, dice el texto que amaban la abundancia de ociosidad. Les encantaban los conciertos. Ya empiezan a mirarme mal. Les encantaba todo lo que tuviera que ver con ociosidad. Les encantaba TikTok. Les encantaba Instagram. Les encantaban muchas cosas que en sí no son malas, pero que si son mal administradas en tu vida se convierten en ¿qué? En hábitos ociosos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Todos eran youtubers. Todos anhelaban que viniera Karol G y que viniera Maluma. Porque a esos conciertos hay que ir. La ociosidad. Y la ociosidad frente a la necesidad, si no actúa, es un pecado de juicio contra el reino. Y muchas veces cuando tengo que tomar una decisión ociosa y tengo un dinero, tengo que plantearme si lo que voy a gastar en esa ociosidad no será un pecado cuando hay una persona que manifiestamente me ha expresado su necesidad. ¿Cuántos pueden decir, habla Jehová? Así que en los días de Noé y en los días de Lot, el ocio era el rey. Porque había abundancia, había circulante, la economía estaba bien manejado. El ministro de Hacienda de ese entonces era tremenda lumbrera. Los pecados de Sodoma y Gomorra son parecidos a los de hoy en día, donde reina el ocio y el entretenimiento. Y lo último que me dice el texto es que en los días de Lot ignoraron la advertencia del juicio que se avecinaba. En Génesis capítulo 19, del versículo 12 al 14, me da un detallito que hay que tener en cuenta. Dice: y dijeron los varones a Lot, es decir, los ángeles le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir esto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué dijeron ellos? Mas pareció a sus yernos como que lo tomaron por chiste. Y a veces uno hoy todavía le dice a unas personas: mira, vive una vida correcta, cumple los mandamientos, cumple los preceptos bíblicos. Recuerda que un día
Un día estaremos comparecientes ante el trono de nuestro Señor Jesucristo, donde nos va a juzgar. Y muchos hacen chiste de eso que les está diciendo uno, porque ignoran conscientemente la advertencia de que ese juicio se avecina. La gran indiferencia que estos habitantes de Sodoma y Gomorra tuvieron derivó en una, perdónenme la palabra, quemazón. Y si hay muertes dolorosas, esa debe ser una. Usted se imagina cómo quedaría eso. Y me llama la atención que la esposa de Lot también aparentemente era una buena religiosa, salió en obediencia a su esposo, pero su corazón ¿dónde estaba? Estaba en Sodoma. Me acuerdo de aquella anécdota de un hermano, de un señor que se convirtió, que le gustaba el porro, fandanguero. Se convirtió y estaba en la iglesia, en la primera banca. Y por allá en la esquina estaban poniendo un María Varilla. Y cuando el bombo sonaba, ¿qué hacía él acá? Y decía, ay hombre, el bombo. O sea, estaba aquí, pero su corazón estaba ¿dónde? Y así hay personas que están ahí diciendo, ay hombre, el bombo. Cuando suena ya la musiquita, cuando suena otra cosa, ay hombre. Así estaba la esposa de Lot, salió con ellos. Pero en la medida que pudo, miró y se convirtió en una estatua. La conclusión del texto, mis hermanos, es que finalmente Dios se saldrá con las suyas y pagará a cada uno con justicia lo que le corresponde. Y que no podemos seguir viviendo una vida como si nunca nos fuéramos a morir. No podemos seguir viviendo una vida como si nunca habrá un juicio final. No podemos seguir normalizando lo que no es normal en nuestras vidas. Dice el texto que años más tarde, en el año 70 después de Cristo, dicen los textos históricos, acuérdense. En el año 70 después de Cristo, Tito, el general, el hijo de Vespasiano, el emperador, sitió a la ciudad de Jerusalén, arrasándola. Más de 1 millón de personas murió y 97,000 judíos fueron capturados y vendidos como esclavos. Y muchas de esas personas habían escuchado el mensaje y no se habían arrepentido. Finalmente les llegó a ellos temporalmente el juicio final. Pero a nosotros, ¿qué nos espera? Hoy estás a tiempo de decidir que también tienes una vida que algún día se va a acabar y que tienes que rendirles cuentas al Señor. Así que voy a pedirles el favor que inclinen su rostro todos. Y recordemos que hoy, al igual que en los días de Noé, la gracia y la misericordia está servida. Y si estás viviendo una vida pecaminosa, si estás viviendo una vida que desagrada al Señor, si estás luchando con el pecado oculto, con una doble vida, hoy es día de salvación. ¿Qué tal si te acercas en oración y le dices, Señor, hoy decido
arreglar mis cuentas contigo. A mí no me va a pasar lo que le pasó a la gente que no le creyeron a Noé, que no le creyeron a Lot. Deseo un día, Señor, estar contigo en tu presencia. Hoy te acepto como único suficiente Salvador y tomo la decisión consciente de vivir en santidad, de desarrollar una vida que te agrade a ti. Hoy, Señor, acepto tus palabras. Hoy acepto que he jugado con el ocio. Hoy acepto que muchas veces también he adorado el bienestar. Hoy acepto que muchas veces no he pensado que voy a morir, sino que siempre viviré en bienestar. Y por eso no he tomado conciencia de lo que un día me espera. Recuerda que los pecados de Sodoma y Gomorra son parecidos a los de nuestra sociedad, pero también a las personas que estaban por fuera del arca, donde reinaba el ocio y el entretenimiento. Padre, permítenos hoy como iglesia también despertar, Señor, y mirar aquellos detalles que de alguna manera se convierten en rebeliones contra el reino. A veces he llegado a pensar erróneamente que rebelión contra el reino es ser un hereje o es ser algo estruendoso. Pero yo muchas veces me he rebelado contra el reino en los detalles. Cuando he visto también la necesidad del otro y ha primado mi ociosidad por encima de la necesidad del otro. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia que las rebeliones contra el reino se siguen presentando. Y que si yo me descuido en pequeños detalles, Señor, de alguna manera esos detalles van sumando y seré un rebelde. Perdónanos, Padre. Y perdóname cuando he querido sacar excusas para no tener en cuenta la necesidad de aquellas personas. Sé que un día vendrá, Señor, y toda obra será manifiesta. Y yo quiero estar preparado para ese día. Hoy presento mi vida, Señor. Quita de mí lo que no te agrada. Quita de mí, Señor, lo que me impide ver el reino de los cielos. Hoy decido abrazar la santidad. Hoy decido abrazar tus preceptos. Hoy decido, Señor, buscar tu presencia todos los días, Padre. Predicar y mostrar en cuán peligro se encuentran las personas hoy, Señor. Hoy decido predicar el evangelio. Hoy decido discipular y enseñarle a los que me rodean en cuán peligro se encuentran sus vidas.
porque pueden pasar a la eternidad sin ti, Señor, a un horrible estado en el infierno, Señor, donde ya no habrá oportunidad. No permita que mis acciones sigan volviendo paisaje la crueldad y la violencia que reina en muchas regiones, Señor. No me dejes normalizar la maldad y la violencia con mi mirada. Cuando miro para otro lado para no confrontarla. No me dejes normalizar, Señor, lo que no te agrada. Dame el denuedo y el amor para decirlo, con respeto, pero con autoridad. Y gracias por recordarnos, Señor, que un día estaremos contigo en los cielos, en el paraíso, Señor, disfrutando. Y que cualquier necesidad, cualquier situación difícil que pueda estar atravesando hoy, solo será un leve recuerdo, porque estaremos a plenitud contigo, Señor. Dame esa esperanza de que un día disfrutaré contigo, Señor. Avívala en mi corazón. Y que ese recuerdo, que ese conocimiento, Señor, me ayude cada día a levantarme para seguir adelante, luchando, pero contigo de la mano, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por recordarnos que en los detalles también hay rebeliones contra el reino, pero que tú estás dispuesto a perdonar y a seguir adelante con nosotros, Señor. Amén.